Apocalipsis 1:4. Dice las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Alcanzamos a ver una situación que el teólogo estaba viendo en su revelación, y que se dirige a 7 iglesias en Asia, y más adelante esas 7 iglesias podemos observar que en particular va de lo general a particular. En lo particular Dios le va hablando a cada iglesia que está en Asia, ¿no? Como representación de un total de la iglesia, de los acontecimientos que iban a suceder en la iglesia en general para el cristianismo universal. El alcance pues es hasta nuestros días, sobre lo que está sucediendo de manera apocalíptica, y habla de 7 iglesias que pues ya numéricamente abarca la perfección de Dios, abarca el número completo de Dios, el número perfecto de Dios respecto a los escogidos, a los lavados, a los santificados, y que iban a estar distribuidos en diferentes zonas territoriales. En este caso, el teólogo pues se dirige a Asia, pero ahora a través de los tiempos nos damos cuenta que el mensaje de las iglesias no nada más se delimita territorialmente al territorio de Asia, sino que tiene una amplitud y tiene un alcance aún mayor. Ese alcance pues es un alcance que abarca inclusive no solo a las iglesias de Asia, sino a las iglesias también de todos los continentes habidos sobre la tierra. Entonces así es la amplitud de la palabra, porque dice inclusive Jesús, su amplitud en la visión que él plasma en Mateo 28:19 y en Marcos 16:16. Él dice que iría a ser discípulos a todas las naciones, es decir, a todas las naciones en razón de tiempo y espacio, ¿verdad? Ser discípulos a todas las naciones, o sea, lo que dure, lo que falta en la tierra para ser discípulos a todas las naciones, o sea, sin faltar ninguna. Entonces ahí vemos el alcance, la amplitud, y la cuestión de temporalidad. Lo quisieron cuestionaron los discípulos y dijeron: ¿cuándo se dan las señales de tu venida? Y Apocalipsis habla acerca de todo esto, de la venida de Cristo, de la escatología, los eventos anteriores a lo que se va a desarrollar durante la venida de Cristo, durante la segunda venida, durante el juicio, durante el juicio del trono blanco, durante los tiempos que vienen, las dispensaciones de los tiempos, cumplimiento de los tiempos, los caballos que son tiempos, los caballos, los jinetes de cada que son, también volvemos a hablar a los niños que vemos las dispensaciones que vienen sobre la tierra, ¿no? Entonces el número 7 simboliza una iglesia completa, una iglesia amplia, una iglesia que ya está funcionando, que ya fueron lavados, ya fueron santificados, ya fueron y están esparcidos, no nada más en Asia, porque ya estamos observando que Jesús, su amplitud, alcanzaba todos los términos de la tierra, y de discípulos a todas las naciones. Cuando dice a todas las naciones, incluye a
hasta la nación más pequeña del mundo, hasta la más grande del mundo, ¿no? Entonces, vemos que cuando se refiere a las 7 iglesias, se refiere a la iglesia universal, a la iglesia que cree en Jesucristo, a la iglesia que fue lavada con la sangre del Cordero, a la iglesia verdadera, a la iglesia que tiene la sana doctrina, a la iglesia que ha recibido al Señor Jesucristo como su fuente de salvación, que ha creído a su palabra, que se declara salvo. ¿Por qué? Porque las promesas que Jesús hace, no las hace un hombre común y corriente, las hace el mismo Dios humanado. Así es de que Jesús no es mentiroso para decir, de cierto os digo que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Afirmando doble vez, reafirmando que si tú oyes la palabra y crees, tienes vida eterna. O sea, y que la salvación en Cristo, cuando es invocado su nombre, ese nombre te limpia de todo pecado, de tal manera que tus pecados pasados los borró el Señor mediante el sacrificio que Él hizo en la cruz, siendo Él la expiación, siendo Él haciendo el sacrificio de derramamiento de sangre para la señal del nuevo pacto, que solamente es salvo por el sacrificio de Jesús y por su muerte y por su sangre y por sus llagas y por la sangre que pagó el precio del pecado, pagó el precio que se pedía, no había remisión de pecados sino por derramamiento de sangre. El pueblo judío lo hizo durante muchos años, derramando la sangre de un cordero sin mancha, sin contaminación, de lo mejor de las ovejas, y cada vez que el pueblo se acercaba a Dios, esparcían la sangre del cordero, de los corderitos, y el pueblo era perdonado de sus pecados. ¿Por qué? Porque el precio del pecado es la muerte. Entonces esa era la condición para tener una aceptación. Bueno, pero ya una vez por todas las hizo Jesús, hizo el sacrificio, así como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, y llevó en sí el pecado de todos nosotros, llevando encima el precio del pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, para así abrir una puerta de salvación para todo aquel que cree. Primeramente el judío y también al griego, es decir, primeramente a los judíos, que era la nación que Dios había escogido, y ahora sí incluye a los gentiles, a los griegos, ahora incluye a todos los términos de la tierra, que también ved a mí, dice, y sean salvos todos los términos de la tierra. Entonces la salvación es gratuita, es por gracia, no es por obra. Nadie puede decir que porque yo doy limosna, que porque no, eso no, porque yo soy perfecto, porque yo me siento más que los demás, porque yo me siento por encima de los demás. A la gente la veo, a los demás los veo como pequeñitos, como si fueran nada. No, esa es altivez, y eso a Dios no le agrada ni por tus obras, porque ¿qué obra harías tú? ¿O qué crees tú que tendrías que pagar? Ni todo el oro del mundo te alcanza, ni todo tu conocimiento te alcanza, no te alcanza, porque no te alcanza para pagar la salvación, no la puedes pagar, es un precio muy alto, muy elevado. Solamente el que la pudo pagarse es Jesucristo. Él es el mismo Dios humanado que dio su vida por rescate de todos nosotros. Entonces por eso es el Salvador, por eso su nombre Jesús, que significa Salvador. Él venía a salvar a su pueblo de sus pecados, y nosotros somos su pueblo. No, es que no está delimitado únicamente a los judíos, no, también a nosotros que no somos judíos, también la salvación viene a los gentiles. Y Pablo lo predicó, hizo iglesias a los gentiles, y lo vemos ahora como una predicación que se llevó a cabo en los tiempos primero, segundo, tercer siglo, y después pues que ya entraron contaminación